Mi esposo confesó su infidelidad con orgullo frente a toda mi familia para humillarme. Mi reacción fue entregarle su maleta en ese mismo instante, y ahora es un vividor que me llama llorando porque su amante lo echó a la calle de la misma forma. Todo empezó así, he decidido que ya no puedo seguir viviendo una mentira, Silvia. Carla me hace sentir lo que tú dejaste de darme hace años, vida, pasión y juventud. Así que sí, frente a tu familia lo digo, ella es mi mujer ahora. Esas palabras, escupidas con una arrogancia que me revolvió el estómago, fueron el clímax de la cena de cumpleaños número 60 de mi madre. Renato se puso de pie, copa de vino en mano, con esa sonrisa de suficiencia que usan los cobardes cuando creen que tienen el sartén por el mango. Él esperaba que yo me derrumbara, que llorara, que le suplicara frente a mis padres y mis hermanos que no me dejara. Pero lo que ese idiota no sabía, mientras se inflaba el pecho como un pavo real, es que yo ya lo estaba esperando. No hubo gritos de mi parte. Solo me levanté, caminé hacia el recibidor y regresé con la maleta que le había empacado 3 días antes. Se la puse a los pies y le dije, gracias por ahorrarme el discurso. Te vas ahora mismo. Me llamo Silvia, tengo 38 años y soy la directora general de una empresa de logística que yo misma levanté desde el garaje de mi casa. No vengo de una familia de dinero, mi madre es maestra jubilada y mi padre trabajó toda su vida en una fábrica. Todo lo que ves, la casa de 4 recámaras con jardín, los 2 autos de lujo, las vacaciones en Europa, ha salido de mis jornadas de 14 horas y de mi capacidad para tomar decisiones bajo presión. Mi situación económica es más que sólida, soy una mujer independiente que no le debe un centavo a nadie. Siempre me enorgullecí de mi estabilidad, de ser el pilar de mi familia y de mi matrimonio. O al menos eso creía, hasta que me di cuenta de que estaba alimentando a un parásito que confundía mi generosidad con debilidad. Conocí a Renato hace 12 años. En ese entonces, él era un arquitecto joven, lleno de carisma y con una labia que me desarmó por completo. Me hacía reír, parecía admirar mi ambición y me decía que se sentía orgulloso de tener a una mujer alfa a su lado. Durante los primeros años, nuestra relación fue, en apariencia, perfecta. Él trabajaba de forma independiente, pero con el tiempo, sus proyectos se volvieron cada vez más escasos. Yo, cegada por lo que creía que era amor, le decía que no se preocupara, que yo cubría los gastos mientras él encontraba su gran oportunidad. Ese, mientras, se convirtió en una década. Renato pasó de ser un arquitecto con potencial a ser un hombre que se pasaba el día en el club, en el gimnasio o en juntas de networking que no producían un solo peso, pero que me costaban miles al mes. Las primeras señales de alerta fueron sutiles, de esas que decides ignorar porque quieres creer que tu matrimonio vale el esfuerzo. Renato empezó a cambiar su actitud hacia mi éxito. Lo que antes era admiración se convirtió en un resentimiento pasivo-agresivo. Si yo llegaba emocionada a contarle que habíamos cerrado un contrato millonario, él simplemente se encogía de hombros y decía, qué bueno, Silvia, pero recuerda que el dinero no lo es todo. Te estás volviendo una máquina fría. Deberías aprender de otras mujeres que sí saben ser femeninas y atender a sus maridos. Ese fue el inicio del gaslighting sistemático. Me hacía sentir que mi ambición era un defecto, que mi cansancio era una falta de respeto hacia él y que, si nuestra vida sexual no era la de antes, era exclusivamente por mi culpa y por mi falta de delicadeza. Luego vinieron los comportamientos extraños con el teléfono. Renato siempre había sido muy abierto, pero de repente, el celular se convirtió en una extensión de su mano. Se lo llevaba al baño, dormía con él bajo la almohada y se ponía lívido si yo siquiera lo movía para limpiar la mesa. Empezó a recibir llamadas a las 11 de la noche de clientes potenciales que nunca tenían nombre. Cuando lo confronté, su reacción fue de manual, Silvia, por favor, tu paranoia de jefa de oficina está arruinando la paz del hogar. Estás tan acostumbrada a mandar a todo el mundo que ahora crees que yo también soy tu empleado. Tu inseguridad me asfixia. Me hacía sentir como una loca controladora mientras él usaba mi tarjeta de crédito para pagar cenas que, según él, eran inversiones de relaciones públicas. La tensión escaló de manera insoportable en los últimos 6 meses. Renato empezó a compararme abiertamente con mujeres más jóvenes, especialmente con Carla, una chica de 24 años que supuestamente era la asistente de uno de sus amigos. Deberías ver cómo se cuida Carla, Silvia. Siempre está impecable, con energía, dispuesta a escuchar. Tú solo llegas a hablar de logística y de problemas de sindicatos. Me hace sentir que vivo con un socio comercial, no con una esposa. Me soltaba mientras se servía una copa del whisky de 1,000 pesos que yo había pagado. Cada conversación terminaba en una humillación hacia mi físico o mi carácter.
Me decía que mi éxito me había vuelto tosca, que había perdido la gracia y que él, como hombre estético y arquitecto, necesitaba belleza a su alrededor para poder crear. Yo empecé a dudar de mí misma. Me miraba al espejo y ya no veía a la mujer poderosa que dirigía a 100 personas, veía a la mujer cansada que Renato describía. Hasta que un día, el instinto que me hizo exitosa en los negocios se activó. Contraté a un investigador privado. No me tomó ni una semana recibir las fotos. Renato no estaba en juntas de networking, estaba en hoteles boutique, en la playa y en restaurantes caros con Carla. Y lo peor no era la infidelidad física, sino los mensajes que el investigador logró interceptar. Se burlaban de mí. Él me llamaba la billetera con patas, y le aseguraba a Carla que, en cuanto lograra ponerme una trampa legal, se quedaría con la mitad de mi empresa y se irían a vivir a la costa. Esa revelación me rompió el alma, pero también me devolvió la frialdad necesaria para sobrevivir. No le dije nada. Durante 3 días, actué como si no supiera que el hombre que dormía a mi lado planeaba mi ruina. Preparé todo con mis abogados. Moví activos, blindé mis cuentas y busqué las pruebas de que él había usado fondos de mi empresa para sus aventuras, lo cual es un delito. Y luego, llegó la cena de mi madre. Renato pensó que ese era el escenario perfecto. Quería humillarme frente a los que más amo para que yo, por vergüenza, aceptara sus condiciones de divorcio rápido. Se puso de pie, interrumpiendo el brindis de mi hermano, y soltó la bomba con una sonrisa triunfal. Siento arruinar el momento, doña Marta, le dijo a mi madre, pero no puedo seguir fingiendo. Silvia es una mujer maravillosa para los negocios, pero como esposa es un desierto. He encontrado el amor verdadero en Carla, alguien que sí sabe ser mujer. Me voy, Silvia, y espero que seas lo suficientemente madura para que la repartición de bienes sea justa. Después de todo, yo sacrifiqué mi carrera para que tú pudieras brillar. El silencio que siguió fue sepulcral. Mi madre se cubrió la boca con las manos y mi padre apretó los cubiertos con rabia. Renato me miraba, esperando que yo estallara en llanto, pero yo solo me levanté con una calma que pareció descolocarlo. ¡Qué coincidencia, Renato!, le dije, caminando hacia el pasillo. Yo también tengo un anuncio. Regresé con su maleta. Era una maleta grande, pesada, llena de su ropa de marca y sus perfumes caros. Se la puse frente a su silla. Aquí tienes, le dije, manteniendo mi voz firme. Tu maleta ya está lista. No tienes que preocuparte por la madurez del divorcio. Mis abogados ya presentaron la demanda esta tarde, junto con las pruebas del fraude que cometiste al desviar dinero de mi empresa para pagarle el departamento a tu amante. Y respecto a la repartición justa, espero que Carla tenga un buen sofá, porque las cuentas de las que has estado viviendo han sido canceladas hace 10 minutos. Renato se quedó mudo. La copa de vino le temblaba en la mano. ¿De qué hablas? No puedes echarme así, esta es mi casa, balbuceó, perdiendo toda la arrogancia. No, Renato, esta es la casa de mi madre, que yo compré y que está a mi nombre. Tú solo eres un invitado que acaba de exceder su estancia. Tienes 5 minutos para subirte al coche que, por cierto, también es de la empresa y que el chofer ya está esperando para llevarse. Si no te vas ahora, la policía vendrá por ti por allanamiento, ya que te notifiqué legalmente la separación hace 3 horas mediante el sobre que dejé en tu oficina vacía. Salió de la casa bajo la mirada de desprecio de toda mi familia. No hubo gritos, no hubo drama cinematográfico, solo la imagen de un hombre patético arrastrando una maleta por la banqueta mientras el chofer le quitaba las llaves del auto de lujo frente a todos los vecinos. Esa noche, cuando todos se fueron, me derrumbé. Lloré como no lo había hecho en años. No lloraba por perder a Renato, lloraba por los 12 años de vida que le regalé a un fantasma. Me sentía estúpida, usada, como una gerente que permite que un empleado le robe frente a sus ojos por puro sentimentalismo. Procesar que el hombre al que apoyé, al que cuidé cuando se sentía frustrado y al que le di una vida de rey mientras él me apuñalaba por la espalda, era en realidad un extraño, fue el quiebre emocional más duro de mi vida. Me senté en el suelo de la sala, rodeada de la opulencia que yo misma construí, y me di cuenta de que la mayor parte del tiempo estuve sola, incluso cuando él estaba en la habitación de al lado. Pero el tiempo tiene una forma muy curiosa de poner a cada quien en su lugar. Las consecuencias para Renato fueron inmediatas. Se mudó con Carla al pequeño departamento que él mismo le pagaba con mi dinero. Pensó que su vida sería una fiesta eterna, libre de la frialdad de su esposa exitosa. Pero la realidad lo golpeó en menos de una semana. Sin mis tarjetas de crédito, sin la cuenta ilimitada para gastos de representación, y sin el estatus que le daba mi apellido en los círculos sociales, Renato se convirtió en lo que siempre fue, un hombre sin oficio ni beneficio. Carla,
que según él era todo pasión y entrega, resultó ser una joven que buscaba un patrocinador, no un arquitecto desempleado de 40 años que no tenía ni para pagar el súper. Las peleas entre ellos empezaron a los 10 días. Él me bloqueó de todas partes al principio, intentando mantener una imagen de Victoria en redes sociales, subiendo fotos viejas en hoteles caros para fingir que todo estaba bien. Pero la verdad no se puede ocultar con filtros de Instagram. Hace 3 días, recibí la primera llamada. Era un número desconocido. Contesté pensando que era un cliente. Silvia, era su voz, pero no la voz arrogante de la cena. Era una voz quebrada, pequeña. Silvia, por favor, no me cuelgues. Cometí un error. Carla es una loca, me echó a la calle hace 2 horas porque no pude pagar el mantenimiento del edificio. Se quedó con mi ropa cara, con mis relojes. Silvia, estoy en una gasolinera, no tengo a dónde ir. Mis padres no me contestan y mis amigos dicen que no tienen espacio. Por favor, déjame regresar, prometo que haré las cosas bien, podemos ir a terapia. ¿Qué pasó con la pasión y la juventud, Renato? Le pregunté, con una frialdad que me sorprendió a mí misma. ¿Qué pasó con la mujer que sí sabía ser mujer? Parece que su amor se acabó cuando se acabó el saldo de mi tarjeta. Fue una confusión, nena, yo estaba bajo mucha presión, tú sabes que te amo, empezó a sollozar. No, Renato, lo que tú amabas era el aire acondicionado, los viajes en primera clase y el hecho de no tener que trabajar un solo día. No me llames más. Ya he solicitado una orden de restricción como parte del proceso de divorcio por el acoso que has estado haciendo a mi secretaria buscando dinero. Colgué, pero no se detuvo. Empezó a enviarme correos electrónicos desde cuentas nuevas. Me enviaba fotos de él durmiendo en un sofá viejo en la casa de un conocido que, por lástima, le prestó un espacio por un par de noches. En las fotos se veía demacrado, con ojeras y vistiendo una playera vieja, muy lejos del hombre impecable que me humilló frente a mi madre. Me pedía dinero, prestado, solo para comer, jurando que me lo pagaría en cuanto su gran proyecto saliera. El proyecto, por supuesto, era una fantasía más de su mente de vividor. Hoy recibí otra llamada de mi madre. Me contó que Renato la llamó llorando, pidiéndole que intercediera por él. Mi madre, que es una mujer sabia, solo le dijo, Renato, mi hija te dio el mundo y tú quisiste cambiarlo por un espejo. Ahora aprende a vivir con tu reflejo. La decisión final fue la más satisfactoria. Ayer firmamos los papeles del divorcio. Él tuvo que aceptar mis condiciones porque sabe que, si vamos a juicio penal por el fraude de la empresa, terminará en la cárcel. Salió de la oficina legal caminando, bajo la lluvia, buscando un autobús porque ya no tiene amigos con coche ni esposas con chofer. Se ha convertido en un vividor errante, saltando de sofá en sofá, pidiendo favores que nadie quiere devolverle porque todos en nuestro círculo saben lo que hizo. Se burló de mi simplicidad y de mi falta de gracia, y ahora vive en la miseria más absoluta de quien no sabe hacer nada con sus manos más que sostener una copa ajena. Yo, por mi parte, sigo dirigiendo mi empresa. Mi madre cumplió sus 60 años rodeada de amor de verdad. Mi casa se siente más ligera, más limpia, como si finalmente hubiera sacado la basura que llevaba años acumulándose en las esquinas. A veces, cuando llego del trabajo y veo el recibidor donde le entregué su maleta, sonrío. El karma no fue que él perdiera mi dinero, el karma fue que finalmente tuvo que enfrentarse al mundo siendo quien realmente es nadie. Y créanme, no hay nada más aterrador para un hombre que se cree rey que darse cuenta de que siempre fue solo el bufón. Fin de la historia. Historia 2. Mi esposo me gritó que yo era un estorbo para su carrera frente a sus colegas. Simplemente me levanté, pedí un taxi y bloqueé su número para siempre. Ahora él me manda correos desesperados porque no sabe cómo explicarle a su jefe que su esposa perfecta lo dejó sin decir una sola palabra. En el momento en que Ricardo se puso de pie, con la cara roja por el vino y la soberbia, y gritó delante de su jefe y de todos sus socios que yo era el ancla que hundía su carrera, sentí que algo dentro de mí simplemente se apagó. No fue una explosión, no fue un ataque de llanto, fue el silencio absoluto de una mujer que finalmente entendió que estaba durmiendo con su peor enemigo. Ricardo siempre pensó que mi silencio era sumisión, que mi perfil bajo era falta de carácter y que mi apoyo incondicional era una obligación que venía incluida en el acta de matrimonio. Lo que ese idiota no calculó, mientras me humillaba públicamente para ganar puntos de macho alfa, frente a su junta directiva, es que yo no solo era el motor que mantenía su vida funcionando, sino que yo era la única razón por la que su jefe todavía lo respetaba. Me levanté sin decir una sola palabra,
Pedí un taxi bajo la lluvia y, mientras el auto se alejaba de ese hotel de lujo, bloqueé su número para siempre. Ahora él me manda correos desesperados a mi cuenta de trabajo porque su esposa perfecta se esfumó y su carrera, esa que yo supuestamente estorbaba, se está cayendo a pedazos porque no sabe cómo explicar que se quedó solo por ser un miserable. Me llamo Valeria, tengo 37 años y soy arquitecta senior especializada en urbanismo sostenible. He pasado los últimos 15 años de mi vida diseñando espacios que la gente llama hogar, mientras el mío se convertía secretamente en una zona de guerra. Económicamente, estoy más que bien. De hecho, gano casi el doble que Ricardo, pero siempre tuve la delicadeza o la estupidez de no restregárselo en la cara para no herir su fragilidad masculina. Compré nuestro departamento con mis ahorros antes de casarnos, aunque dejé que él pusiera su nombre en las facturas de mantenimiento para que se sintiera el proveedor. Siempre he sido una mujer de planes, de estructuras sólidas y de una paciencia infinita. Soy esa persona que siempre tiene un plan B para todo, menos para el desprecio de la persona que se supone que debía cuidarme. Conocí a Ricardo en una conferencia de desarrollo inmobiliario. Él era carismático, hablaba con una seguridad que me deslumbró y parecía ser el hombre más progresista del mundo. Al principio, nuestra relación era un sueño de colaboración. Me decía que admiraba mi mente, que le encantaba lo independiente que era y que se sentía afortunado de tener a una mujer que no necesitaba que la rescataran. Somos un equipo, Valeria, vamos a conquistar esta ciudad juntos, me decía mientras brindábamos por mi primer gran proyecto. Nos casamos a los 3 años de noviazgo y, durante un tiempo, realmente creí que éramos ese equipo. Yo lo ayudaba con sus presentaciones, corregía sus informes de viabilidad y usaba mis contactos para que él consiguiera entrevistas en las mejores firmas. Lo que yo veía como amor, él lo empezó a ver como una escalera. Las primeras señales de alerta fueron tan sutiles que las confundí con estrés laboral. Ricardo consiguió un puesto de director de operaciones en una firma muy competitiva y, de repente, el equipo empezó a tener un solo protagonista. Las conversaciones en la cena ya no eran sobre nosotros, eran sobre él. Si yo intentaba contarle sobre un premio que me habían dado o un reto en mi obra, él me interrumpía con un suspiro de aburrimiento. Qué bien, vale, pero hoy tuve una junta con el CEO y no tienes idea de lo que es la presión real. Tu trabajo es decorativo, lo mío es lo que mueve el dinero. Empezó a usar el gaslighting como su herramienta principal. Si yo le reclamaba que ya no pasábamos tiempo juntos o que me hablaba con condescendencia, su respuesta siempre era la misma: estás muy sensible, Valeria. Tu entorno creativo te ha vuelto emocionalmente inestable. Deberías agradecer que tienes a alguien como yo que te mantiene aterrizada en el mundo real. La tensión escaló de manera agresiva hace unos 6 meses. Ricardo empezó a obsesionarse con su imagen corporativa. Según él, para llegar a ser socio, necesitaba proyectar una vida de éxito absoluto, y de repente, yo ya no encajaba en su molde. Empezó a exigirme que dejara de trabajar tanto para estar disponible para sus eventos sociales. Mis colegas tienen esposas que se dedican a la beneficencia, que organizan cenas, que están ahí para sonreír. Tú siempre llegas cansada de tus obras, oliendo a cemento y con planos en la mano. Me haces quedar mal, pareces la empleada, no la esposa de un director. Un día, después de una cena con sus socios, donde yo apenas pude hablar porque él me pisaba cada vez que intentaba opinar sobre urbanismo, un tema que yo domino y él no, le reclamé en el auto. Le dije que me sentía humillada, que yo no era un accesorio. Ricardo frenó en seco, me miró con un odio que nunca le había visto y me gritó: es que no entiendes nada. La única razón por la que te llevo es para que vean que tengo una familia estable, pero tus opiniones no le interesan a nadie. Eres un estorbo para mi ascenso social. Si por mí fuera, te quedarías encerrada en tu estudio para no avergonzarme con tus aires de intelectual. Me quedé muda. El hombre que decía admirar mi mente ahora me pedía que la apagara para no opacarlo. Esa noche dormí en el cuarto de invitados, pero todavía no tenía el valor de irme. Pensaba que era una fase, que la presión del ascenso lo estaba volviendo loco. El evento clave, el que rompió el último hilo de mi paciencia, ocurrió el sábado pasado. Era la gala anual de su firma, el evento donde anunciarían a los nuevos socios. Ricardo estaba obsesionado con esa noche. Me obligó a comprarme un vestido que él eligió, uno que me hacía sentir disfrazada, demasiado conservador, apropiado para una esposa de socio, y me dio una lista de temas de los que podía hablar y de los que no. No hables de tu trabajo, Valeria. Si te preguntan, di que estás apoyando mis proyectos. A nadie le importa tu visión del urbanismo hoy. Llegamos al salón de eventos. El lujo era sofocante. Ricardo estaba en su salsa,
bebiendo whisky caro y riendo de los chistes malos de su jefe, un hombre de 70 años llamado el señor Harrison, que tenía ideas prehistóricas sobre el papel de la mujer. Durante la cena, el señor Harrison me preguntó sobre qué hacía en mi tiempo libre. Antes de que yo pudiera responder que dirijo un departamento de arquitectura con 20 personas a mi cargo, Ricardo se adelantó con una sonrisa falsa. Oh, Valeria se dedica a sus dibujitos en casa, señor Harrison. Es más un pasatiempo, ella prefiere centrarse en que yo no tenga que preocuparme por nada al llegar al hogar. Es mi mayor soporte silencioso. Sentí un fuego subirme por el cuello. Miré a Ricardo, esperando ver un rastro de broma, pero sus ojos estaban fijos en su jefe, buscando aprobación. Bueno, Ricardo, dijo el señor Harrison, es bueno tener a alguien así. Las mujeres profesionales hoy en día son demasiado complicadas, siempre queriendo competir con uno. Me alegra que tú tengas una mujer que entienda su lugar. Ricardo asintió con entusiasmo. Absolutamente, jefe, aunque a veces tengo que recordárselo, porque se le olvida que su carrera no es más que un estorbo para mi verdadero potencial. El salón pareció quedarse en silencio, aunque la música seguía sonando. Ricardo lo había dicho, lo había gritado casi, para que todos en la mesa lo oyeran. Se sentía tan seguro de su poder sobre mí que me humilló frente a las personas que él más respetaba para validar su propia misoginia. Sus colegas se rieron, algunos por compromiso, otros con malicia. Ricardo me miró, esperando que yo bajara la cabeza y sonriera como la esposa perfecta. En ese momento, algo hizo clic. Me di cuenta de que si me quedaba un minuto más, no solo iba a perder mi dignidad, sino que iba a desaparecer por completo. Me levanté lentamente. Ricardo me tomó del brazo, apretando un poco más de lo necesario. ¿A dónde vas, vale? El jefe está hablando, siseó entre dientes. Me voy, Ricardo, dije en voz alta, lo suficiente para que el señor Harrison y los demás me escucharan. Tienes razón, mi carrera y mi dignidad son un estorbo para el tipo de vida que quieres llevar. Señor Harrison, un placer, pero mi pasatiempo requiere mi atención inmediata, ya que tengo una obra que entregar mañana que vale 3 veces el salario anual de su nuevo socio. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Escuché a Ricardo gritar mi nombre, pero no me detuve. Salí al vestíbulo, pedí un taxi por la aplicación y salí a la noche lluviosa. Mientras el taxi llegaba, saqué mi teléfono. Lo primero que hice fue bloquearlo en WhatsApp. Luego, bloqueé sus llamadas. Luego, entré a nuestras redes sociales y cambié mi estado. No lloré, sentía una adrenalina purificadora. El taxista me preguntó si estaba bien. Nunca he estado mejor, le respondí. Me fui a un hotel. No quería que me encontrara en el departamento esa noche. Sabía que llegaría ebrio y furioso por haberle arruinado su gran noche frente al jefe. Pero lo que Ricardo no sabía es que esa gala no era solo su ascenso, era la culminación de meses de investigación del señor Harrison sobre la estabilidad de sus futuros socios. Harrison valoraba la familia tradicional, sí, pero también valoraba la honestidad. Y Ricardo acababa de demostrar que era un mentiroso que despreciaba a la mujer que, según sus propios informes de recursos humanos, era su mayor activo social. A la mañana siguiente, empecé a recibir notificaciones. Ricardo no podía llamarme, así que empezó el bombardeo de correos electrónicos a mi cuenta de trabajo. El primero era furioso: ¿cómo te atreves a hacerme eso? Me dejaste en ridículo frente a todos. Harrison me miró como si fuera un bicho raro el resto de la noche. Regresa al departamento ahora mismo o voy a tirar todas tus cosas a la calle. Eres una inmadura, Valeria. Bloquearme es un acto de cobardía. No respondí. Le envié un correo a mi abogado con todas las pruebas de los abusos verbales que había grabado en mi teléfono durante los últimos meses y la lista de mis activos personales. 2 horas después, los correos de Ricardo cambiaron de tono. Pasaron de la furia al pánico. Valeria, por favor, desbloquéame. El señor Harrison me citó en su oficina a primera hora. Me preguntó por qué te fuiste así. Me preguntó si era cierto lo que dijiste de que tu trabajo vale más que mi sueldo. No sé qué decirle. Le dije que habías tenido un ataque de nervios, pero no me cree. Necesito que vengas y le digas que fue un malentendido. Mi ascenso está en juego, vale. Por favor, no me hagas esto después de todo lo que hemos pasado. Ahí estaba la verdad. No le importaba yo, ni mi dolor, ni el hecho de haberme insultado frente a todos. Le importaba su puesto. Le importaba que su esposa perfecta, la que él usaba para dar una imagen de hombre estable, lo había dejado sin decir una sola palabra, rompiendo la fachada que él tanto se esmeró en construir. Esa tarde, recibí una revelación aún más fuerte. Una colega de su oficina, que siempre me tuvo aprecio, me escribió por privado. Valeria, qué bueno que te fuiste.
Ricardo ha estado diciendo en la oficina que tú eras la que lo retenía, que estabas celosa de su éxito y que incluso habías intentado boicotear sus juntas. Pero ayer, cuando te levantaste y dijiste lo que dijiste, muchas de las esposas de los socios se quedaron impresionadas. El señor Harrison se enteró hoy por su asistente de que tú eres la Valeria Ruiz que diseñó el nuevo parque metropolitano. Él admira tu trabajo. Ricardo quedó como un mentiroso y un misógino frente a él. No creo que consiga la sociedad. El karma estaba trabajando rápido. Ricardo me mandó un último correo esa noche. Desesperado, me han puesto en periodo de prueba. Harrison dice que si no puedo manejar mi vida privada con respeto, no puedo manejar una sociedad. Valeria, por favor, salva mi carrera. Te daré lo que quieras. Te dejaré trabajar todo lo que quieras. Pero vuelve. Mi decisión final fue enviarle un solo documento, la demanda de divorcio y una orden de desalojo de mi departamento. Ricardo pensó que yo era un estorbo para su carrera, pero se dio cuenta demasiado tarde de que yo era la carrera. Sin mí, él solo era un hombre mediocre con un traje caro que no sabía tratar a las personas. Hoy, 3 meses después, el proceso de divorcio está casi terminado. Me quedé con el departamento y él tuvo que mudarse a un estudio pequeño cerca de la zona industrial. No consiguió la sociedad. De hecho, lo degradaron a un puesto administrativo porque el señor Harrison no tolera los escándalos ni la falta de integridad. Ricardo me sigue mandando correos de vez en cuando, quejándose de su vida, diciendo que no puede creer que yo haya sido tan fría de dejarlo por un simple comentario. Yo, por mi parte, acabo de ganar el concurso para la renovación del centro histórico. Mi carrera, esa que él llamaba pasatiempo, está en su mejor momento. He aprendido que no hay mayor estorbo en la vida que un hombre que necesita apagarte para poder brillar. A veces, la mejor respuesta es el silencio, un taxi y un bloqueo definitivo. Cierre satisfactorio. Ayer vi una foto de Ricardo en LinkedIn. Estaba en una oficina mucho más pequeña, con una mirada derrotada. Su carrera de ensueño se estancó. Yo, en cambio, estoy celebrando mi primer proyecto internacional. Al final, Ricardo tenía razón en algo. Yo sí era un estorbo, pero solo para sus mentiras. Ahora soy libre, exitosa y, sobre todo, la única dueña de mi propio camino. Fin de la historia. ¿Creen que fui muy dura al dejarlo así sin darle una oportunidad de explicarlo frente a su jefe o creen que Ricardo tuvo exactamente lo que se merecía por intentar pisotearme? Digan parte 2 si quieren saber qué pasó cuando Ricardo intentó buscarme en mi obra para recuperar lo que según él le pertenecía.